a conversar con nosotros sobre un tema que es importante revisitar. Voy a comenzar haciendo algunas notificaciones o lo que llamaríamos en buen español disclaimers. Una es que estamos en una experiencia de contacto virtual a distancia. Por lo tanto, estamos a merced de que se pierda la conexión o que tengamos problemas técnicos. Yo tengo plan B y plan C a esos efectos, pero en lo que transiciono de plan A a plan B a plan C, pasan de 30 a un minuto, 30 segundos a un minuto. Por lo tanto, si de repente observan que no se escucha más o que hay algún problema técnico, el profesor Burgos está aquí todavía, así que les dirá en el chat que noten unos minutos, unos segundos, unos minutos, para que entonces transicionar a la otra alternativa que tengo, que es otra pantalla, o en el peor de los casos, el celular, el móvil, que también lo tengo disponible para conectarme y proveerles la experiencia desde ese dispositivo. Esa es una primera notificación. La segunda notificación o disclaimer es que puede ser que me miren, que me vean mirando hacia el lado. Es porque precisamente tengo otra pantalla en ese lado en la que se me hace más fácil observar el chat. Como voy a estar presentando mi pantalla en este dispositivo, pues el chat no siempre lo voy a estar viendo, pero periódicamente miraré hacia el lado y observaré si están alzando la mano, si están escribiendo en el chat y otros elementos. Por último, en relación con las preguntas, preferiría que las dejemos al final, para el final. Usualmente los que han tomado talleres conmigo, que veo algunos que están conectados, que se han conectado a otros talleres, usualmente yo integro preguntas durante la exposición, pero en esta ocasión puede ser que haya preguntas que se contesten en contenido posterior, porque está diseñado de manera anticipatoria y progresiva. Por lo tanto, mi preferencia es que anoten las preguntas, las integren en el chat y al final, en el espacio de preguntas, podamos atenderlas, lo que nos provee también la oportunidad de repasar contenido. Me he hecho entender, pueden reaccionar con el dedo hacia arriba o en el chat o como quieran. He explicado las notificaciones, me he hecho entender al respecto de la dinámica de la experiencia a distancia. Sí, muy bien. Voy a colocar una encuesta y si me he hecho entender, pues contesta. Está por ahí la encuesta. Se supone que haya publicado ya. Muy bien. Coloqué la encuesta para saber si me hice entender, pero también para ir midiendo el nivel de involucramiento. Sé que esa palabra se escucha fea o no es muy estética, pero es la traducción más aceptada para lo que se conoce en inglés como engagement. Así que tenemos 14 personas conectadas y han contestado 5 en la encuesta, así que eso nos da una idea de aproximadamente una tercera parte de las personas tienen un engagement o un involucramiento bastante activo. Es solo un indicador, no es que determine el engagement. Bueno, basta de protocolo, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla con la presentación de hoy. El título alude a la enseñanza de la escritura académica en la era de la inteligencia artificial generativa y yo le he añadido la palabra generativa porque si vamos a eliminar ya la encuesta de esta pantalla, ya está. Si el teórico Marshall McLuhan tuviera que identificar una era adicional en las eras que él establece sobre la comunicación masiva, definitivamente
pienso que podría establecer que en el siglo XX, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI, estamos en la era de la inteligencia artificial y en estos momentos ha habido predominancia de la inteligencia artificial generativa. Por eso comenzamos aclarando los términos. Cada vez que yo me refiera a IA, me refiero a la inteligencia artificial generativa, a ese tipo de inteligencia artificial y no a otras que existen desde hace mucho tiempo, como las calculadoras, elementos gráficos, diseños que se obtienen a través de inteligencia artificial, sino que nos estamos refiriendo a esas herramientas que producen contenido, ya sea textual o de imágenes. En ese sentido, la herramienta específica que estaremos discutiendo o más bien aludiendo a ella es Microsoft 365 Copilot, que es la herramienta institucional de inteligencia artificial generativa en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Educación y en otras instancias gubernamentales. Cuando menciones prompt, me refiero a una instrucción clara, precisa y concisa que se le da a la inteligencia artificial para obtener una respuesta o acción específica. Así que prompt es ese texto que se le escribe a la inteligencia artificial y produce o genera un contenido. Comunicación efectiva en esta presentación es un término muy operacional que se refiere a un dominio del perfil del egresado de la Universidad de Puerto Rico en general y específicamente del recinto de Río Piedras. Se considera que un estudiante alcanzó el dominio de comunicación efectiva cuando sus textos no literarios exhiben concisión, precisión, claridad, corrección, estructura, ejemplificación y ajustes a las características de la audiencia. Esta es una cita de James Stovall en su libro de 2022. Y esta definición de comunicación efectiva es importante tenerla en cuenta porque aunque este taller entiendo que estamos ante una audiencia de distintas especialidades, cuando estamos hablando de la especialidad de enseñanza de lengua, existe la posibilidad de también enseñar la producción de textos literarios, textos creativos. En este taller no estamos aludiendo a esos textos, sino al gran conjunto de textos informativos que incluyen los informes, los textos académicos en general, artículos, informes de laboratorio y los textos que no tienen una función de extrañamiento literario, de producir una sensación estética o de apreciación estética, sino a textos que tienen un fin informativo. Y en ese sentido, la comunicación efectiva se entiende como el cumplimiento o ese dominio del aprendizaje cuando el estudiante lo demuestra es porque sus textos son concisos, precisos, claros, correctos, tienen corrección, tienen estructura, ejemplifican y se ajustan a la audiencia a la que se dirigen. Así que reconocen el tono formal, informal, etcétera. Esto es muy pertinente porque en adelante voy a estar hablándoles y voy a estar compartiéndoles resultados de una investigación de un ensayo académico. Así que esto es lo que buscamos institucionalmente que logre el estudiante. Aunque yo voy a discutir resultados de una investigación, o voy a presentar más bien de un curso de lengua, el modelo que vamos a presentar es aplicable a cualquier curso en el que se utilice la estrategia de ensayo, de redacción, más bien, y la técnica del ensayo, la técnica de evaluación del ensayo, esa tarea para evaluar algún contenido. Pensamiento crítico, cuando mencionamos pensamiento crítico, nos referimos a evaluar críticamente el conocimiento, ejercer independencia de criterio, mostrar iniciativa en la presentación de contenidos y aprender de manera autónoma y continua. Esta es una cita de Farah en 2025 y también es una de las características deseables en la persona egresada de la Universidad de Puerto Rico, que tenga pensamiento crítico. Por último, avalúo del aprendizaje se entiende en esta presentación como el proceso en el que el estudiante evidencia lo que aprende, cómo y para qué lo aprende. Esta es una definición de la División de Investigación Institucional y Avalúo, la DIA, lo que aparece ahí como DIA,
División de Investigación Institucional y Avalúo de 2025. Y el avalúo del aprendizaje requiere que el docente o la docente mida progreso mediante rúbricas y otras estrategias de recogido de datos e información. De modo que el modelo que presentaré está dirigido a que documentemos el proceso en el que los estudiantes aprenden con la ayuda de la inteligencia artificial. El énfasis es en que todo lo que nosotros hacemos y la manera en que estamos integrando la inteligencia artificial quede documentada para verificar si realmente propende ayuda al aprendizaje. Habiendo introducido los términos operacionales y explicado el contexto y habiéndoles dado las notificaciones, habiéndoles provisto las notificaciones de este taller, vamos a buscar en el chat un enlace que voy a compartir rápidamente y si están desde sus dispositivos móviles, desde sus celulares, pues pueden pueden acceder al código QR que comparto en pantalla para hacer el ejercicio de exploración. Ya está en el chat. De modo que ahora estamos accediendo al chat o al código QR para hacer un ejercicio de exploración. Este ejercicio se puede hacer en 2 minutos. De hecho, es deseable que lo hagan de la manera más intuitiva posible. De modo que son las 5:17, a las 5:19 comienzo a presentar resultados. Tenemos 3 respuestas y somos 16. Vamos a ver si llegamos por lo menos a 10. Es mi meta. 7 respuestas. Bueno, 16 menos 2, somos 14. Que no estoy contando al profesor Burgos y a mí mismo. Tenemos 9 respuestas, 9 de 14. 10. Ya llegamos a la meta de involucramiento, de engagement, pero queda todavía 1 minuto porque les dije 5:19. Así que tenemos 11. Bueno, ya son las 5:19. Voy a cerrarlo para compartir los resultados sin que la pantalla se me ruede cuando entran respuestas nuevas. Ya está cerrado. Veamos su reacción o su percepción sobre la inteligencia artificial. Veo que se ve en la pantalla. Vamos a acercarlo un poco más. Ahí estamos. Ha integrado el uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje que usted facilita. Tenemos que 7 personas contestaron que sí, 3 personas que no y 1 persona que no le aplica. Así que tenemos un 64% de la audiencia que participó, que fueron 11 personas, que establecieron que sí la ha usado. Y veamos la segunda respuesta en la que podían contestar en más de una ocasión. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones representa mejor su opinión sobre la integración de la inteligencia artificial en el aula? La inteligencia artificial limita la creatividad de mis estudiantes, 2 personas. Estimula la creatividad de mis estudiantes, 6 personas, muy interesante. Mi carga de trabajo se reducirá, perdón, si integró la inteligencia artificial, 4 personas. Mi carga de trabajo aumentará si integró la inteligencia artificial, 1 persona.
Mis estudiantes se vuelven vagos al usar la inteligencia artificial, 4 personas. Y la inteligencia artificial induce a mis estudiantes al error, 2 personas. Muy bien, tenemos mucha variedad en estas respuestas. Les adelanto, ya les puedo revelar que en el taller vamos a ir atendiendo estas preocupaciones de manera indirecta. Así que parte del currículo oculto del taller es el cambio de percepción o quizás la validación o la reiteración de la percepción que tenemos de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo podemos combatir que los estudiantes se vuelvan vagos, por ejemplo, y cómo podemos desarrollar pensamiento crítico para que puedan identificar el error que produce cuando lo produce. Sobre la carga de trabajo, pues les tengo buenas y malas noticias. Ya lo veremos más adelante, lo voy a dejar en suspenso para revisar qué ocurre con la carga de trabajo nuestra, con la integración de la inteligencia artificial, por lo menos según la investigación exploratoria que les estoy exponiendo. En ese sentido, esta presentación, este taller, tiene los siguientes objetivos que nos proponemos. Nos proponemos discutir un modelo para integrar la inteligencia artificial generativa en la enseñanza de la comunicación efectiva a base de los resultados de una investigación lingüística. Como les comenté, realmente es sobre un curso de lengua de español básico, pero en cualquier materia que utilice el ensayo como estrategia, la redacción como estrategia de evaluación y el ensayo como técnica, se podría aplicar. Queremos también ejemplificar cómo la inteligencia artificial puede estimular el pensamiento crítico en la redacción en español y qué hace falta para que lleguemos a ese punto. Reflexionar sobre el rol nuestro, el rol docente como facilitador del avalúo del aprendizaje e identificar oportunidades para integrar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo presentaré algunas oportunidades que yo encontré y al final ustedes van a tener la oportunidad, valga la redundancia, el chance para presentar oportunidades que ustedes han identificado anteriormente o que se les ocurrió a partir del taller. ¿Qué ganamos como audiencia? Una descripción práctica de los niveles de integración de la inteligencia artificial en la educación, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Así que en esta presentación les repaso los niveles y les presento cómo se han operacionalizado en el recinto de Río Piedras a partir de una investigación institucional de revisión bibliográfica. También les presento y comparto un modelo adoptable y adaptable para integrar la inteligencia artificial en tareas de redacción en español, aunque podría adaptarse a inglés también. Criterios e implicaciones que se deben considerar. Este componente es lo que esperaríamos que aparezca en una política, en una normativa institucional, si utilizan los resultados de la investigación. Eso no ha pasado. La investigación fue exploratoria, ya tuvo su segunda parte el semestre pasado, pero todavía no ha llegado al nivel de que las instancias universitarias la utilicen para alguna normativa. Y sobre todo la oportunidad para que ustedes repliquen esta investigación con otra población, para lo cual yo estoy disponible, otra materia, otro curso, alguna otra población que ustedes identifiquen. Estamos disponibles y estamos a la disposición para compartir con ustedes materiales, metodología y todo lo que necesiten al respecto. ¿Cómo surge la investigación? ¿Cuál es el problema que quisimos atender? Pues se los voy a presentar mediante un ejercicio contándoles una historia. Acompáñenme a ver esta triste historia, ¿verdad? De manera de storytelling del problema de investigación. En mi facultad, en el departamento en el que yo trabajo, en la universidad, nos encontramos con esta percepción que ya ustedes se encontraron también en la encuesta inicial, en el cuestionario inicial. La inteligencia artificial pone vagos a los estudiantes cuando van a escribir. Y les coloco al colega genérico.
muy enojado y con una actitud y una reacción visceral a esta situación, esa expresión de su percepción y esa opinión muy, muy, muy visceral, porque es totalmente válido. Y es válida la frustración, es eh, un elemento que nos preocupa y a lo que yo respondí de esta forma, ¿verdad? Yo con mi habitual calma y sosiego contesto, ¿verdad? Interesante, eso es muy interesante. Esa percepción me parece válido y es interesante. ¿Qué vamos a hacer para combatir esa vagancia? Porque no queremos que sean vagos. Tenemos unos dominios que son metas institucionales en los que tenemos la responsabilidad de fomentarlos y propender a ellos en los estudiantes. Y nos encontramos con esta situación. No sé, vamos a prohibir la inteligencia artificial porque se están embruteciendo. Muy válida la reacción visceral, sin embargo, estamos en la academia, así que nuestra propuesta es, bueno, ¿qué instrumentos tenemos para corroborar si esa percepción es correcta por un lado y para verificar si hay formas en que podamos proponer que la inteligencia artificial no los ponga vagos a los estudiantes, sino que los ponga a trabajar y a estimular su pensamiento crítico y comunicación efectiva? Pues, ¿qué instrumentos tenemos? El avalúo del aprendizaje y, por supuesto, la investigación. En este caso, la investigación institucional. Vamos a ponerlo a prueba, vamos a explorar qué está sucediendo, generando y proponiendo un modelo de integración que ciertamente valida esa percepción e integra un periodo en el que no se usa la inteligencia artificial. Así que al principio, cuando ustedes contestaron el cuestionario, algunos de ustedes reaccionaron como él, ¿verdad? Prohibamos. Pues no están del todo incorrectos, no están mal, porque este modelo plantea un periodo en el que eso es necesario. Así que yo contesto de esta forma con mucha paz y a veces soy percibido como un troll, como que estoy molestando, pero no, es que realmente tengo curiosidad. Así que esa inquietud o eh, ese afán de cuestionar desde que soy pequeño, gracias a los maestros y maestras que tuve, pues lo vamos a sublimar y lo vamos a, esa curiosidad, convertirla en investigación. De ese modo surge la investigación institucional en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La investigación comienza en el curso ESPA 3004, Fundamentos de Lengua y Discurso, que es una de las opciones para cumplir con el español de primer año única en el recinto de Río Piedras, cuyo prontuario se centra más en lenguaje y comunicación. Usualmente los cursos de inglés y español básicos parten de la literatura para la comunicación. En este curso, el foco es el lenguaje y la comunicación y los recursos literarios o los, mejor dicho, los géneros literarios están al servicio de elementos de lenguaje y comunicación y no al revés. De modo que no hay mucha historia de la literatura o de los géneros, movimientos literarios, ni de las características específicas de los géneros, sino más bien la utilización de la narrativa, el cuento, la poesía, para forjar y formar destrezas de comunicación. Es un poco parecido al español comercial, al COEM, que algunos recintos tienen el COEM o el ESCO, pero es como un híbrido entre ese ESCO y el español básico 3101 y 3102. Lo que voy a presentar hoy es una muestra de enero a mayo de 2025 y es un estudio exploratorio, pero ya este estudio ha continuado, así que el modelo lo hemos replicado. Para esta presentación yo les adelanté la modificación de uno de los instrumentos que usamos a partir de este estudio exploratorio. Así que les coloqué cómo adaptamos el instrumento como acción transformadora derivada de esa investigación inicial. La herramienta a la que estaremos aludiendo es Microsoft 365 Copilot, que como ya repasamos es la herramienta institucional. Como parte del contexto, debo también aclarar que la investigación está circunscrita en el catálogo de investigaciones, en el proyecto, en el plan de avalúo del aprendizaje
del recinto que establece la división de investigación institucional y avalúo de nuestro recinto, en la que el avalúo del aprendizaje estudiantil es un esfuerzo continuo, sistematizado y sostenible para evaluar y mejorar el aprendizaje estudiantil. Ese discurso es clave porque cuando hablamos de mejorar el aprendizaje estudiantil, estamos estableciendo que no partimos de la premisa de que tenemos unas metas y hay que cumplir unas metas para traducir eso o justificar el aprendizaje estudiantil como el cumplimiento de una meta. Me explico. Desde el punto de vista que nosotros, en el que nosotros hacemos investigación, desde este punto de vista, es más importante que un estudiante que empezó en un 20% termine en un 60%. Ahí vemos que aumentó 40% de 20 a 60. Eso es más importante que llegar al 70-80%. Así que nos encontramos con estudiantes que empiezan en un 60 y terminan en un 65. Pues eso no hay mucho mejoramiento. Alcanzamos la meta, acercamos la meta del 70, pero solamente 5% ese estudiante aumentó. Versus el estudiante que empieza en el 20% y llega al 80%, por ejemplo, ahí tenemos una gran evidencia, por decirlo más propiamente, una evidencia de que hubo mejoramiento del aprendizaje estudiantil. Así que partimos de una premisa de línea de base y resultado, de cómo se interpreta el resultado a partir del baseline o la línea de base. Por otro lado, la investigación institucional la defino. Es el proceso sistemático de recopilar, analizar, interpretar datos e información, datos cuantitativos, información cualitativa, relacionados con el funcionamiento, la efectividad y el rendimiento de una institución educativa. Obviamente esto es súper pertinente, la inteligencia artificial, si se está integrando, pues tenemos que investigar qué sucede. El objetivo principal de la investigación institucional es proporcionar evidencia para apoyar la toma de decisiones estratégicas, la planificación, el mejoramiento continuo y el cumplimiento de metas institucionales. ¿Qué quiere decir esto en lo práctico? Que cuando surge una circular, una certificación del Senado académico, una circular del Decanato de Asuntos Académicos, que es una normativa, que es una política educativa, nuestra responsabilidad es que en el momento en que se sugiere que va a haber esa nueva normativa, producir los datos e información que la fundamenten. Si usan los datos de información es otra cosa, pero que por lo menos estén ahí, esté esa información, de modo que esa certificación circular o política esté fundamentada en un proceso científicamente comprobable o por lo menos evidenciable. Esa es la noción de investigación institucional para nosotros. Lo hemos podido lograr con la inteligencia artificial en el recinto de Río Piedras a partir de los niveles de integración de la inteligencia artificial al aula. Y esta es parte de este repaso que voy a hacer ahora de los niveles de integración, es parte de lo que les prometí al principio, que es algo que tienen para ustedes, que pueden adaptar y adoptar institucionalmente o en el nivel individual, porque surgen precisamente de una investigación institucional, en este caso de una revisión de literatura. Entre 2024 y 2025, específicamente en 2024, Perkins y compañeros publican este artículo, The Artificial Intelligence Assessment Scale, AI's a Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. Y este artículo es discutido en la reunión, en la convención de UNESCO sobre la inteligencia artificial, de manera que se utiliza como fuente para establecer la guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación e investigación. Esto ocurre en París e inmediatamente el Departamento de Educación de Estados Unidos adopta esa guía y la adapta a la realidad educativa de Estados Unidos y produce la guía un artículo que se utiliza como guía de integración de inteligencia artificial
en los contextos de educación de la nación americana, de Estados Unidos, por lo que nos aplican. En la DIA, en la División de Investigación, hicimos una revisión de estas tres fuentes y establecimos unas conclusiones comparándolos con la población que tenemos en el recinto de Río Piedra, lo que produce una circular del Decanato de Asuntos Académicos con esos niveles de integración de inteligencia artificial, pero adaptados a la realidad nuestra en el contexto de educación superior y en el contexto de este recinto, que tiene bachillerato, maestrías, etcétera. Y estos niveles son los siguientes. El nivel 0 es el uso prohibido de la inteligencia artificial. No se permite el uso de herramientas de la inteligencia artificial en ninguna parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la descripción. Justificación. Se aplica a tareas o actividades donde la originalidad y el esfuerzo personal son esenciales para la evaluación del aprendizaje, como ensayos reflexivos, exámenes escritos o proyectos creativos. Ejemplos de actividades: exámenes administrados de modo presencial o en línea, ensayos reflexivos o análisis crítico sin asistencia externa, trabajos académicos que requieran habilidades manuales o específicas o procesos detallados. Así que el nivel 0 es prohibición absoluta y categórica. El nivel 1 son 5 niveles, pero son 4, perdón, son 5 niveles que empiezan en 0. El nivel 1 es el uso restringido de la inteligencia artificial, la consulta general. Y ya va integrándose el uso de la herramienta. Descripción. Se permite el uso de la herramienta de la inteligencia artificial únicamente para consultas generales, como generación de ideas, investigación inicial o revisión de conceptos básicos. Justificación: fomentar el pensamiento crítico y la consulta y estudio de un contenido, limitando el impacto directo de la inteligencia artificial en los trabajos académicos o productos finales. Requisitos: el estudiantado debe citar el uso de herramientas de inteligencia artificial en las referencias del trabajo o producto final. Ejemplos de actividades: elaboración de mapas conceptuales o lluvias de ideas, consulta para generar ejemplos o comprender un tema. Fíjense en que cada nivel tiene una justificación y unos requisitos. Esos componentes son sumamente importantes porque son indicadores de una limitación, un establecimiento de los lindes de cómo voy a integrar la inteligencia artificial, que ayuda a la comunicación de las reglas que se establecen en un prontuario o en un sílabo. Por lo tanto, estos niveles, aunque yo los aplique desarticuladamente o sin ponerles un nombre, la acción de colocarles un nombre y una categoría contribuye a que el estudiante tenga claro cuáles son sus límites. Entonces, fíjense que la importancia del discurso en la comunicación de la educación y en el aprendizaje, que en el nivel 1, por ejemplo, nosotros podríamos decirle al estudiante que podríamos introducir, si estamos discutiendo este nivel en la tarea, porque estos niveles se pueden aplicar a tareas, al curso entero o a proyectos específicos. Yo puedo tener un ensayo y el ensayo es nivel 2, pero puedo asignar un examen, mi examen es nivel 0. Eso es posible en el recinto de Río Piedra. Cuando estoy discutiendo con los estudiantes estos niveles, en vez de yo decir yo, Héctor, en vez de yo decirle, esta tarea, pues el uso está restringido, solamente lo pueden usar para esto. No, yo no se lo comunico así. Yo le comunico, ¿saben qué? Para esto pueden usar Copilot. Aprovechen, pueden usar la inteligencia artificial. Sí, profesor, de verdad la podemos usar. Claro que sí, solamente para X, Y, Z. Entonces, el discurso negativo de contraste, de confrontación, se convierte en un uso positivo de que estoy reconociendo que tú como estudiante ya lo usas, pero estoy restringiendo y estoy estableciendo las reglas de cómo vas a hacerlo. En el nivel 2 ya es más evidente esa limitación.
El nivel 2, el uso moderado de la inteligencia artificial, que es apoyo en el proceso. Se permite el uso de la inteligencia artificial como apoyo en partes o tareas específicas de un trabajo académico, como revisar la gramática, estructurar ideas o realizar traducciones. Así que vamos ampliando la integración de la inteligencia artificial, pero esa ampliación es directamente proporcional al nivel de vigilancia que establecemos como guías y facilitadores del proceso de aprendizaje. Fomentar la revisión y el mejoramiento técnico del trabajo y la productividad sin reemplazar el esfuerzo cognitivo y creativo principal del estudiante. Esa es la justificación. Pero fíjense que los requisitos aumentan. Aumenta el radio de uso de la inteligencia artificial proporcionalmente con los requisitos. Una declaración explícita del uso de la inteligencia artificial, incluyendo cómo y dónde se aplicó. Ejemplos de actividades: revisión gramatical de ensayos o trabajos, estructuración inicial de propuestas y traducción de texto con herramientas como DeepL o ChatGPT. En el caso nuestro, pues sabemos que es Copilot. La circular, estas son imágenes de la circular, así que no puedo editarlas, puede haber errores en ellas. Este es el nivel 2. En el nivel 3, el uso ampliado de la inteligencia artificial, que se conoce también como la co-creación, tenemos la descripción en el sentido de que se permite la colaboración entre el estudiantado y la inteligencia artificial en el proceso de creación, siempre que el estudiantado mantenga el control intelectual y evalúe críticamente los resultados generados por la inteligencia artificial, que aquí se fue un error y sale ahí. Wow, ¿y cómo yo como docente voy a controlar eso? ¿Cómo yo voy a medir en el avalúo, en la evaluación, que el estudiante está manteniendo el control y está evaluando críticamente? Dentro de un ratito les voy a presentar un posible modelo para hacerlo. Justificación. Promueve la alfabetización digital y el desarrollo de competencias tecnológicas en la interacción con la inteligencia artificial. Por eso es que no podemos prohibirlos del todo, por lo menos en el recinto, porque tenemos un compromiso con promover la alfabetización digital y las competencias tecnológicas. Tecnología, otro de los dominios del aprendizaje. Pero los requisitos aumentan. Justificación detallada del uso de la inteligencia artificial en el proceso y una reflexión crítica sobre la calidad y relevancia de los resultados generados. Sigo anticipando que dentro de un ratito les voy a presentar un modelo para esta reflexión crítica, que es bastante operacionalmente posible para nosotros corregirla como docente. Ejemplos de actividades: desarrollo de borradores de trabajos académicos o proyectos creativos, propuestas de diseño gráfico o multimedia basadas en indicaciones del estudiante, aquí hay otro error, análisis de datos preliminares o resúmenes de investigación generados por la inteligencia artificial. Ya el nivel 3 es más amplio. El nivel 4 es el uso abierto de la inteligencia artificial sin restricciones. Y el nivel 4 solamente se recomienda o se prescribe, porque esto es una circular, para cursos sobre tecnología, prontuarios en los que los objetivos de aprendizaje estén relacionados con este tipo de contenido. Descripción: se permite el empleo de herramientas de la inteligencia artificial siempre que el estudiantado sea transparente como la salamandra. No, no es como la salamandra, es que tenga conciencia ética y responsabilidad social y declare muy abiertamente cómo usó la inteligencia artificial. Siempre que el estudiantado sea transparente sobre su uso y el enfoque educativo del curso respalde esta práctica. Fíjense que alude al enfoque educativo del curso. Justificación: adecuado para cursos con proyectos que buscan explorar el potencial de la inteligencia artificial como parte integral de los aprendizajes esperados. Así que ya la justificación lo restringe a un tipo de cursos sobre este tema o que integren este tema como parte de sus posibilidades de discusión. Requisitos: transparencia total sobre el uso de la inteligencia artificial y su integración en la actividad académica. Ejemplos de actividades: proyectos experimentales sobre el diseño e integración de la inteligencia artificial en educación e investigación,
creación de contenido multimedia o simulaciones con herramientas de inteligencia artificial y evaluaciones de herramientas de la inteligencia artificial. Ahora vamos a repasarlos y van a contestar unas preguntas, ¿verdad? Nivel 0, uso prohibido; nivel 1, restringido; nivel 2, moderado; nivel 3, co-creación; nivel 4, abierto. En el chat voy a compartir con ustedes otro ejercicio, y este sí que en 1 minuto y medio se puede completar. Acabo de compartirlo en el chat. Otra alternativa, si están desde sus dispositivos móviles, es que escaneen el código QR. El breve cuestionario tiene una pregunta abierta, tiene una pregunta cerrada y luego una pregunta abierta que establece por qué. Por favor, intenten contestar lo más intuitivamente posible, lo más espontáneo. Son las 5:46. A las 5:48 cierro la posibilidad de seguir contestando. Y vamos a seguir midiendo indirectamente el engagement, el involucramiento. Tenemos 4 respuestas. Vamos a abrirlo hasta las 5:49 para ver si llegamos a 11. 17 menos 2, 15. Vamos a tratar de llegar a 12. Llegamos a la meta, llegamos a 13, sobrepasamos la meta. Yo estaba un poco, y a la hora que dijimos, a las 5:49, ya estaba elaborando el argumento para vender el vaso medio lleno. Iba a decir, bueno, no llegamos a 12, pero tenemos 9, así que estamos sobre el 50%. Pero hemos llegado a la meta de las 13 personas. Vamos a cerrarlo y compartimos las respuestas. Veamos este cambio de del estímulo primero a esta reacción. 14, así que casi llegamos a los 14 de 14. Bueno, nos faltó uno. 17 menos 2, 15. Estamos casi, casi. Pues sí, se comprobó. Yo le comentaba, disculpen mi pasión con este tema, pero es parte, yo parezco a veces una persona con mucho entusiasmo exagerado.
porque tengo esta pregunta en un QR y la paso cada vez que me encuentro un colega, le hago la pregunta y hasta ahora he encontrado que cuando los colegas conocen los 5 niveles, tenemos esta tendencia, o bueno, este tipo de respuesta. Ciertamente nos inclinamos a lo que se han inclinado ustedes en el 56%, el nivel uno y el nivel 2. Así que de una percepción inicial en la que me confesaban algunos que sí, que lo prohibirían, que nunca lo han usado, que pone pago a los estudiantes, cuando conocemos los niveles y pensamos en formas de integrar lo restringido con un nombre, con una estructura que nos permita evaluación, control o alguna medida de auditoría del aprendizaje, nos movemos a que en el nivel 0 y el nivel 4 aparezcan ceros. Así que nos movemos al centro, al nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1, nivel 2, nivel 1 el uso restringido, nivel 2 el moderado y nivel 3 el ampliado. Ciertamente el modelo que les presento transita entre el nivel 1 y el nivel 3 y utilizamos el nivel 2 en la producción de ensayos, que fue precisamente el que más ustedes marcaron con 9, con 53%. Así que respiro un poco de tranquilidad de que se repite los resultados esperados en, en relación con el conocimiento y las percepciones. Vamos a ver por qué. Incertidumbre, IA puede proveer cierta guía o bosquejo temático, ayudaría a comprender los procesos para analizar datos, asegurar la integridad del trabajo y que sea auténtico. Quisiera que solo sea un apoyo para que ellos hagan el resto por sí mismos. Mi clase de química requiere mucho análisis que no quiero que la inteligencia artificial lo haga por ellos. Sumamente válido. Respondería a nuevas necesidades y motivaciones del estudiante actual porque me gusta supervisar lo que hacen y los resultados súper. Esa es una actividad de monitoreo del aprendizaje. ¿Cómo puedo saber lo que están resultando, lo que están haciendo para yo cambiar mi práctica y ayudarlos en ese aprendizaje? Porque la experiencia hasta ahora es que lo copian todo, aún con desconocimiento del léxico. Así he cogido a unos cuantos. Súper, vamos a ver cómo podemos combatir esa situación sin afectar el porciento de aportación del estudiante para darme la oportunidad de familiarizarme con la herramienta. Muy bien, crea dependencia. La aplicación de esta herramienta estará sujeta a los requisitos específicos de cada ejercicio o lección. Muy bien, la delimitación con el objetivo primordial de fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis crítico. Súper. Se promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión. No quiero que los alumnos cuenten con IA como mayor fuente de información. Muy bien, excelentes respuestas que vamos a ir matizando también a lo largo del taller. Los niveles de integración de la inteligencia artificial proveen un esquema básico, un esquema general que podemos utilizar. Ahora, en el recinto identificamos la necesidad de observarlos en su aplicación, en tareas específicas. Y de esa manera es que proponemos que se establece esta investigación. Para esta investigación que produce el modelo, hicimos una revisión bibliográfica que produjo la base teórica de los distintos elementos que estamos integrando. Por un lado, el artículo de Ibarra Zamorano provee datos empíricos sobre la comparación entre un grupo control y experimental con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, y ciertamente valida esa percepción de la creación de la dependencia, por lo que hay que generar estrategias para que no ocurra la dependencia. Farran aborda ese tema y de hecho cita a Ibarra Zamorano. Fíjense que todo esto es en 2025 y establece el concepto de autonomía estudiantil y propone un método que vamos a replicar, que nosotros replicamos con una tarea específica. Sandstedt valida ese método desde el punto de vista teórico con el concepto de la voz propia en la escritura y la importancia de desarrollarla y evaluarla. Elstad y Eriksen
establecen antes de los 25, han establecido la importancia de nosotros como persona mediadora, como entidad mediadora en el uso de la inteligencia artificial. Y Shivani y Buckingham abordan esa noción de la dependencia versus la apropiación y también establecen o proponen técnicas para fomentar y propender a la apropiación de la inteligencia artificial. El estudio, una vez revisada la literatura, pues como ya anticipé, se realizó en un curso de español básico. La parte que estoy presentando hoy es la cualitativa. Hay un elemento cuantitativo que probablemente presente en UPR Carolina en mayo y que también estamos publicando acá en el recinto y en un artículo para una revista. Pues esta parte ahora es sobre una investigación, es la parte cualitativa, el componente cualitativo. Hay 12, la muestra es de 12 estudiantes de primer año de bachillerato, pero el análisis textual se hizo de 36 ensayos y 36 bitácoras. Fueron 3 experiencias de aprendizaje, por lo tanto, hay bastante material en términos de contenido para hacer análisis de lingüística aplicada, análisis textual dirigido a las bitácoras de inteligencia artificial. ¿Y qué son las bitácoras de inteligencia artificial? Es lo que han propuesto Shivani y Buckingham para controlar, como decía la compañera o el compañero, monitorear ese aprendizaje y supervisar que no se cree mucha dependencia. La bitácora es un registro reflexivo en el que cada estudiante documenta cómo emplea la inteligencia artificial durante su proceso de escritura. Por lo tanto, no es otra cosa que una forma de operacionalizar el requisito general que establecen los niveles 2 y 3. Los niveles 2 y 3 de integración de inteligencia artificial que acabamos de estudiar o repasar establecen que el estudiante tiene que justificar críticamente el uso de la inteligencia artificial. Una forma de hacerlo es mediante la bitácora. La bitácora puede incluir las consultas realizadas, los textos generados, las modificaciones aplicadas y una autoevaluación crítica sobre la utilidad, limitaciones y aspectos éticos del apoyo recibido. Wow, Héctor, pero eso es un montón, eso es un proyecto solo en sí. No, en una semana un estudiante mío no puede hacer esto. Ciertamente es ambicioso. Lo que proponen Shivani y Buckingham es que puede incluir estos elementos. Así que de acuerdo con la tarea, escogemos algunos. Las bitácoras que yo utilicé, que les voy a presentar, como les adelanté ahorita, cambio. Les voy a presentar la que usé en la investigación, pero luego les voy a presentar la que usamos el semestre pasado, que fue agosto a diciembre, y que estamos usando este semestre para las continuaciones de esta investigación que finaliza ya en mayo, luego de la etapa exploratoria que hoy presento. Así que se modifica la bitácora a partir de la experiencia exploratoria. El propósito de la bitácora es fomentar la autoría responsable, la comunicación efectiva y el desarrollo de pensamiento crítico. Por lo tanto, requiere preparación previa en contenidos y habilidades. ¿Cómo logramos que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico suficiente, una no dependencia, una independencia de la inteligencia artificial, una apropiación? Pues, como les decía, hay un modelo de integración a lo largo de un semestre que los que dijeron que hay que prohibir la inteligencia artificial quedan validados porque parte de ese modelo incluye un periodo de un tiempo determinado en el que no se usa la inteligencia artificial para producir el texto. En ese periodo es que el docente va acompañando a los estudiantes en la generación de la voz propia y en el desarrollo de las propias destrezas de comunicación efectiva. Así que no están muy equivocados con la prohibición. El modelo completo, sin embargo, comienza integrando a los estudiantes en el proceso. Esto para todos los que enseñamos, pues es natural y orgánico en cualquier curso. Discutimos los temas que vamos a evaluar. Así que
necesita que discutamos el tema de la inteligencia artificial y les expliquemos los niveles y les compartamos esa experiencia que nosotros tuvimos. También algo muy natural en la enseñanza, la exploración sobre conocimiento previo, percepciones y actitudes. El estudio que les presento hoy fue muy interesante. Esta muestra fue muy intencionada, muy intencionada, precisamente porque otras secciones que teníamos del curso, cuando hicimos la exploración sobre la inteligencia artificial, encontramos que había estudiantes que no sabían lo que era, que nunca lo habían usado. No sabían lo que era ChatGPT, mucho menos Copilot. Un estudiante me dijo, bueno, yo no sabía lo que era eso hasta que el profesor de CISO dijo que estaba prohibido ChatGPT. Pues ahí yo dije, pues, ¿qué es eso? Y pregunté y lo busqué y lo descubrí. Fue como que un game changer, un agente de cambio. Y me contó su experiencia. Pero fíjense que conoció la herramienta porque el profesor se la prohibió y eso generó una curiosidad. Así que qué bueno, investigó, buscó, preguntó y se apropió de alguna manera de la herramienta a partir de esa prohibición. Pero esa fase de exploración es importante porque a veces partimos de la premisa de que todos los estudiantes volvemos, tenemos percepciones y tenemos que comprobar si esas percepciones responden a la realidad. Y en mi caso fue muy ilustrador que mi percepción de que todos los estudiantes sabían lo que era ChatGPT y lo usaban, se destruyó. Había bastantes estudiantes que no, o no usaban la inteligencia artificial o que incluso tenían actitudes negativas hacia la inteligencia artificial. No me voy a extender en esto porque si no sigo hablando, pero tuve estudiantes de artes plásticas y de bellas artes, que me pareció súper interesante para otra investigación. Esto es una investigación que si quieren la pueden hacer conmigo en el año que viene, porque ya tengo muchas que me presentaron una actitud muy combativa de la inteligencia artificial y de indignación ante ante el uso de las imágenes, la generación de imágenes y la limitación de su creatividad, pero ya ese es otro tema. Volviendo al tema general, pues es la exploración, la importancia de explorar ese conocimiento previo. En este caso, el modelo incluye el nivel 2. Pues integramos el nivel 2, así que explicamos a los estudiantes en qué consiste el uso moderado de la inteligencia artificial, cuáles son las reglas del juego y la noción de apoyo en el proceso. Y como les decía, la explicación de las reglas de este nivel en la producción de textos en el curso. Luego que tenemos ese componente de participación estudiantil logrado, entonces tenemos un esquema didáctico. Ese esquema didáctico comienza con 8 semanas en un curso, estoy hablando de un curso de 45 horas, un curso de 3 créditos, 45 horas contacto que se ofrece en semestre. Yo sé que ustedes pues ofrecen cuatrimestre, así que el cálculo cambia. En el caso del recinto de Río Piedras, pues lo que aconseja la bibliografía, Shivani y Buckingham en la bitácora, son esas 8, y Farhan, son esas 7 a 8 semanas, la mitad del curso aproximadamente, de entrenamiento y desarrollo de voz propia. Luego que nosotros tenemos ese insumo de los estudiantes, como es avalúo formativo, entonces miramos qué hay y diseñamos la bitácora. El modelo de bitácora usualmente lo probamos con algún exalumno, algún colega, así que hacemos un piloto a ver cómo puede mejorar. Luego consideramos la bitácora en la rúbrica o técnica de evaluación. Esto no es otra cosa que motivación extrínseca. Si no le damos puntos por hacer la bitácora, no la hacen, no la entregan. Así que incluimos en uno de los criterios de la rúbrica de evaluación el entregar la bitácora de inteligencia artificial, ese registro reflexivo. Y por último, aplicamos las 4 fases de la integración de la inteligencia artificial. Y que por un lado tenemos la participación estudiantil, la discusión de cuál es el contexto en que la integramos.
Y entonces integramos el esquema didáctico, o mejor dicho, aplicamos, implementamos el esquema didáctico. Ese esquema didáctico comienza con 8 semanas en un curso de un semestre, ¿verdad? De 2 reuniones semanales de 1.5 horas, en lo que Farhan le llama la innovación en el pasado. ¿Por qué? Porque innovando, porque para los estudiantes es sumamente llamativo, las libretitas, la escritura a mano y otras técnicas que involucran producción de texto sin utilización de herramientas digitales. Ya no estamos hablando de solo de inteligencia artificial, sino de incluso las búsquedas en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española u otros, pues se limitan para desarrollar la autonomía, la voz propia y la agilidad mental en la aplicación de contextos y conceptos. La foto que ven hacia la derecha, esto es una foto de mi escritorio y esto que estoy corrigiendo aquí, son los One Minute Papers. Esta etapa de entrenamiento de innovación en el pasado, yo la aplico y varios colegas míos la aplicamos con los One Minute Papers. Es un breve ensayo que se redacta en el salón de clase para aplicar lo aprendido sobre un tema o explorar el siguiente. El profesor plantea una pregunta o una aseveración estímulo que los estudiantes contestan o desarrollan en un tiempo limitado, de 1 a 15 minutos. Aunque se llama One Minute Paper, no necesariamente es un minuto, sino que va de 1 a 15 minutos, dependiendo de la complejidad de la pregunta o el estímulo. Durante esas 7, 8 semanas, los estudiantes todos los días redactan un párrafo de 5 a 7 oraciones sin la inteligencia artificial. Esta etapa de prohibición total, de nivel cero casi, entonces permite el desarrollo de, nosotros obviamente tenemos que corregirlo e ir identificando cuáles son esas características que nos permitirán luego identificar hasta qué punto los textos que van a producir después están mediados por la inteligencia artificial o por los estudiantes. En la etapa de entrenamiento, los estudiantes escriben sin la intervención de herramientas digitales, usan libretas o papeles sueltos, lápiz y goma de borrar, respuestas articuladas a estímulos, control de tiempo para la producción del texto, ejercicios in situ en la sala de clase, no asignados, sino que separamos ese tiempo para que haya producción in situ. Este informe está publicado en la página de nosotros de la DIA y ya maestros del Departamento de Educación lo han leído. Y una maestra particularmente me escribió hace poco, ayer, me escribe, wow, por lo que veo voy a tener que enfatizar en la caligrafía. Y yo sí, porque si van a escribir a mano, pues tenemos que poder entender lo que escriben. Así que esa caligrafía también en la etapa primaria y secundaria de la escuela hay que volver a innovación en el pasado, como dice Farah. Vamos a innovar integrando elementos del pasado. En un curso de un semestre se estima que 8 semanas son suficientes para el desarrollo de indicadores de estilo y voz propia, como elecciones lingüísticas particulares en los niveles sintáctico, orden y combinación de las palabras, y semántico, los significados. Por ejemplo, un estudiante puede preferir no obstante a sin embargo al oponer y recurrir a los contextos personales al comparar. Ese segundo elemento es bien importante, yo lo vi bien determinante con los estudiantes que provienen de zonas rurales versus los que provienen de zonas urbanas. En el diseño de los estímulos de los One Minute Papers, yo hacía preguntas que propendían usualmente a la descripción. ¿Por qué? Porque cuando psicolingüísticamente, según Peggy Andrews, estamos hablando de semántica del entorno. Cuando hacemos descripciones, utilizamos símiles, metáforas o metonimias, es decir, comparaciones generales que aluden a nuestro entorno más familiar. Y en esa alusión a distintos entornos, yo pude identificar estudiantes que describían comparando con calles o con zonas urbanas versus estudiantes que
hacían sus comparaciones con zonas rurales. Así que ya yo sé que eso es parte de la personalidad de ese estudiante como escritor, escritora. Durante esas 8 semanas de tortura de corrección, tratando de descifrar caligrafía, no, mentira, no, fue una buena experiencia. Estos estudiantes por lo menos tenían buena caligrafía. Esa etapa de entrenamiento, como ya discutimos, va seguida de una etapa en la que integramos la bitácora, el diseño de la bitácora. La primera bitácora que integramos no es perfecta, se la presento. eh, Fue una tabla y hace un rato mencionábamos que, wow, la bitácora es bien ambiciosa. Pues sí, así que tuvimos que circunscribirla a 5 fragmentos. En esta bitácora, el estudiante hace un borrador del texto, que en este caso es una reflexión académica, entiéndase un comentario de texto de un texto literario, un ensayo crítico. Ese borrador lo pasa por Copilot. Copilot le provee la versión corregida y de esa versión corregida el estudiante entrega el borrador, entrega la versión corregida y entrega esta tabla. Y en esta tabla selecciona 5 fragmentos que discute críticamente en las distintas columnas. Para lograrlo hay que establecer un prompt bien específico que ya mismo voy a compartir. Esta bitácora incluía el fragmento original de tu borrador como estudiante, el fragmento corregido por Copilot, qué aspectos del texto mejoraron y las otras 2 columnas. Claro, tratándose de un curso de lengua, es muy conveniente comprobar el conocimiento propio del curso. Así que en el curso se discuten los criterios de textualidad y los principios de la comunicación efectiva, pues aprovechamos para que el estudiante los aplique. ¿Con qué criterios de textualidad se relaciona eso que te corrigió Copilot? ¿Con qué principios de la comunicación efectiva se relaciona? ¿Qué te mejoró relativo a concisión, precisión, etcétera? Eso significa que el prompt no puede incluir una explicación explícita de los cambios. En esa fase 1, el estudiante genera el borrador del texto. En la fase 2, lo somete a Copilot usando la instrucción o prompt, lo que les acabo de decir, provista por el profesor. Este prompt es muy general intencionalmente, por un lado, y por otro lado está muy restringido. En la fase 3, la estudiante compara y contrasta las 2 versiones del texto mediante la bitácora. Así que el tercer producto, si lo traducimos a productos de aprendizaje, tenemos el producto del borrador, el texto corregido que lo entregan y la bitácora. Y nosotros corregimos las 3 cosas. El estudiante contrasta las versiones del texto mediante la bitácora, extrae aprendizaje y aplica conceptos de redacción estudiados como parte del contenido del curso, principios de comunicación efectiva y criterios de textualidad. En la fase 4 ya tenemos ese segundo ensayo académico. El estudiante redacta en el salón un nuevo texto, otro comentario de texto, sin la inteligencia artificial, pero usando de referencias las notas de la bitácora. Es decir, en esa fase 4 voy a redactar un nuevo comentario de texto, pero voy a repasar lo que aprendí de Copilot y lo que le critiqué a Copilot no lo voy a repetir. Voy a usar las notas de esa fase anterior. La fase 4 es un reto porque en mi caso, yo busco salones de computadora, los estudiantes escriben, entregan digitalmente, porque así puedo controlar el proceso de redacción por un lado y por otro lado, pues no tengo el problema de la caligrafía. Así que ese puede ser un reto, pero si institucionalmente demostramos que la integración de Copilot hace falta, pues ahí tenemos los datos para solicitar fondos o hacer propuestas de fondos externos que nos permitan habilitar más salones de computadora en las que apliquemos Copilot. En otras palabras, Microsoft estamos integrando Copilot, ayúdanos a tener computadoras
para poder integrarlo mejor o restringirlo. La tarea, estas son las instrucciones, solamente voy a destacar el prompt. El prompt que se le daba a los estudiantes es el siguiente. Esta es la parte 5, la instrucción 5. Someta su borrador a la herramienta de inteligencia artificial institucional Microsoft Copilot. Solicítele que lo mejore el texto utilizando exclusivamente esta instrucción. A continuación, te comparto un borrador de una reflexión que tengo asignada para un curso de español universitario. Por favor, mejórala sin indicarme cuáles fueron los cambios que integraste, porque de esa manera el estudiante va a poder identificarlos y aplicar el conocimiento del curso de lengua. Para poder comprobar si el estudiante está utilizando el prompt o no, tengo que probar el prompt. Así que tengo que hacer un piloteo, tengo que pilotear el prompt en otros cursos, con compañeros, con colegas, con exalumnos, para tener una base, una línea de base, un baseline que me permita luego corregir y verificar si el estudiante está usando el prompt o está haciendo trampa. Les presento un ejemplo de esta primera fase. En el fragmento original, la estudiante estableció, ya que los deseos y emociones de los personajes se resaltan constantemente, siendo estas las que conducen a los personajes a tomar las decisiones a través de la historia. El fragmento corregido por inteligencia artificial, ya que los deseos y emociones de los personajes son el motor de las decisiones que toman a lo largo de la historia. ¿Qué aspectos del texto mejoraron? Aporta brevedad y destaca el rol de los rasgos psicológicos. ¿Con qué criterios de textualidad se relacionan? Se relaciona con la coherencia. ¿Con qué principios de la comunicación efectiva se relaciona? Se relaciona con la precisión. No es un ejemplo perfecto y qué bueno, porque de esa manera, cuando yo estoy corrigiendo la bitácora, yo le establezco al estudiante que debió haber sido más crítica con el aspecto que mejoró, que en este caso ella está aplicando un marco teórico que estudiamos en el curso, el de los rasgos lógicos y psicológicos del modelo de elaboración probable de la persuasión de Petty y Casiopo. Así que esto está bien. Pero los criterios de textualidad, más o menos la coherencia, los principios de la comunicación efectiva, más bien es precisión lo que está corrigiendo. Así que yo puedo, aquí yo me doy cuenta que ella usó el prompt tal como se lo establecí, porque si le hubiera pedido a Copilot que le explicara los cambios, Copilot habría contestado correctamente que se relaciona con concisión y no con precisión. Y yo hice la prueba previa, así que lo puedo establecer. Tenemos otra parte del ejemplo, el otro componente, el fragmento, y este es bien interesante. Los personajes literarios pueden representar los conflictos inconscientes del autor y del lector funcionando como espejos de deseos reprimidos. Aquí cita Freud. El fragmento corregido por Copilot, como señala Sigmund Freud en El delirio y los sueños, 1907, los personajes literarios pueden representar los conflictos inconscientes del autor y del lector, funcionando como un espejo de deseos reprimidos. Cuando la estudiante contesta qué aspectos del texto mejoraron, lo critica también. Mejora el planteamiento de la idea, pero le cambia palabras a la cita. Así que la estudiante se percata de que algo que aprendimos en el curso, Copilot no lo está haciendo. Copilot está infringiendo una regla ética de la citación, que es que le está cambiando palabras a la cita y lo plantea a la estudiante. La estudiante no se da cuenta de algo que no hace Copilot, y es que Copilot todavía no conoce las reglas de la ortografía de 2010 de la lengua española y la cita directa está incorrecta. Aquí hay una mayúscula que no va, no se utilizan los dos puntos y el punto lo sigue colocando antes de las comillas como se hace en inglés y no después de las comillas como en español. Así que esta es una oportunidad también de que el docente, al corregir la bitácora, entra en un proceso de reenseñanza o de discusión de la bitácora con el estudiante sobre esos elementos de los que no se percató. Por lo tanto, identificamos en general tres oportunidades de comunicación efectiva.
Primero, la evaluación de los principios de comunicación efectiva y los criterios de textualidad por parte de la inteligencia artificial. Concurre con lo que estudiamos en clase. Esa fue una oportunidad que los estudiantes tuvieron, verificar lo que estudiamos en la clase y que en esas 7, 8 semanas sin inteligencia artificial versus lo que está haciendo Copilot. Y lo evaluamos críticamente. Identificación de otros fallos de estas herramientas en el español. El uso del gerundio adjetival o adverbial para vincular proposiciones en unas características muy particular de casi todas, de Gemini, de Copilot y de ChatGPT. Perdón. Por ejemplo, en este caso, los personajes literarios pueden representar los conflictos inconscientes del autor y del lector, funcionando como un espejo de deseos reprimidos. También estas herramientas siguen usando deícticos vacíos para comenzar los párrafos. Esto se refiere a, como todos sabemos, no se recomienda en la escritura académica comenzar párrafos con esto o eso, porque son palabras vacías, no tienen género, no tienen número, no tienen contenido léxico. Por lo tanto, impiden desde el punto de vista de la lectoescritura y la psicolingüística conectarlas con palabras anteriores. Así que esto se refiere, el esto puede ser a cualquier elemento que mencioné antes en el discurso. Por otro lado, la puntuación incorrecta en las citas directas, indirectas y mixtas. Así que tenemos esas oportunidades de emplear el pensamiento crítico evaluando el producto de Copilot. Por otro lado, y este quizás es la oportunidad un poco más controvertible, porque tiene un efecto institucional, y es que este curso, el 3003-3004, tenía antes 3 horas de taller de redacción que el estudiante no pagaba, así que eran 3 créditos, pero el estudiante tomaba 6 horas a la semana. Y los objetivos del prontuario máster, y eso se eliminó, se eliminaron esas horas adicionales. Así que esta integración ha venido a compensar un poco lo que el estudiante pierde en esas 3 horas. Nuestro perfil del estudiante es un estudiante que trabaja, un estudiante que tiene muchas responsabilidades. Así que en lugar de requerirle que venga 3 horas adicionales a un proceso de corrección directa, pues esos objetivos se atienden con el uso de esa corrección que les hace Copilot inicial en lo que era las horas de taller o laboratorio de español 3003-3004. Esos objetivos no son objetivos correctamente escritos, los cito tal cual estaban en ese prontuario anterior. Distinguir entre frase y oración, considerar principios sintácticos, utilizar signos de puntuación, corregir ambigüedad, redundancia y circunloquio, se atienden mediante la integración de la bitácora. ¿Y quién va a ayudar a los estudiantes en todo ese proceso a percatarse de todo eso? Pues bueno, nosotros. En mi caso, yo siempre corrijo los trabajos de redacción con una rúbrica analítica y les doy retrocomunicación a los estudiantes. La bitácora también se corrige y cotejamos el uso de la herramienta. Esta narración, este storytelling responde a que cuando integramos la bitácora, pues muchos docentes se fueron al otro extremo y empezaron a establecer, bueno, pues ahora Copilot le corrige, ya tengo que dejar de corregir. Pues no se trata de eso. Así que por un lado, nuestro trabajo disminuye, pero por otro lado aumenta porque tenemos más elementos de evaluación. De alguna manera se equilibra. No, nuestra carga no es ni más ni menos, sino que sigue equilibrándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y descubrimos también que esto es un problema muy, muy nuestro de Río Piedras, que no tengo problema en expresarlo en este proceso, pues que había colegas que no corregían o no necesariamente corregían con una rúbrica analítica, sino que asignaban una nota al final y el estudiante no se enteraba de dónde provenía esa nota. Pues esto también lo pudimos corregir, lo pudimos atender o las instancias lo pudieron atender con los resultados de la investigación. Así que ese proceso de asignarle la nota, que es un proceso válido también, porque puede ser que el profesor tenga la rúbrica en su cabeza totalmente válido, pues empezamos a también fomentar la cultura del avalúo del aprendizaje, de establecerlo en una evidencia que el estudiante pueda leer y aprender de eso, aprender de ese documento.
En relación con el pensamiento crítico, identificamos también tres oportunidades: la metacognición y automotivación, la conciencia del proceso y el detonante para mejorar. Estas son citas de la parte cualitativa del estudio, las categorías. Estas son categorías. Al pedirle a la inteligencia artificial un borrador de introducción, noté que el texto era demasiado general. Eso me motivó a buscar fuentes específicas y a redactar un párrafo propio más sólido. No está satisfecha con lo que produjo Copilot. Por otro lado, el desarrollo de la voz propia, la personalización del texto genérico, la inteligencia artificial usó expresiones impersonales que no se ajustan a mi estilo. Decidí reescribir el párrafo manteniendo la estructura, pero añadiendo ejemplos de mi experiencia en clase. ¿De dónde salen esos ejemplos de la experiencia en clase? De esas 8 o 7 semanas previas de redacción in situ. Y evaluación inquisitiva, la crítica y la suspicacia Copilot. Me mencionaba hace poco una maestra su frustración de que los estudiantes le creen más a Copilot y a ChatGPT que a uno. Pues sí, lamentablemente. Y en ese sentido, esa oportunidad de la bitácora em, les da esa noción de que la herramienta puede equivocarse también. Además de que suelen leerla más que las correcciones de uno mismo. Esto no está en la investigación, pero lo presento como anécdota. Yo antes corregía, o bueno, todavía lo hago en términos de la bitácora, pero en términos del borrador, corregía con mucho detalle y hacía mucha observación, pero me daba cuenta que los estudiantes no leían nada de eso. Ahora, cuando el borrador se lo corrige Copilot, pues sí, lo leen y lo toman en cuenta. De la misma manera, esta es otra posibilidad de investigación que pueden investigar conmigo si quieren. Muy similar a cuando se los corrige otro estudiante, a la evaluación de pares. Eso me parece muy interesante, que le suelen creer al estudiante, le suelen creer a Copilot, pero a uno que se quema las pestañas señalando cómo puede mejorar con el mejor discurso del mundo o con el discurso más persuasivo, más vaso medio lleno que una pueda establecer, pues no le creen. Esa fue una oportunidad. Esta es la misma cita, pero estoy subrayando lo que aplica a evaluación inquisitiva. Además, verifiqué que un dato estaba incompleto y lo corregí con una fuente académica. Otra oportunidad de pensamiento crítico que podemos decir, bueno, sí, eso es obvio. Lo importante es documentarlo desde el punto de vista del avalúo del aprendizaje, es que lo estamos documentando con la bitácora. Otras verbalizaciones que les puedo compartir, esto es parte del informe, por ejemplo, en relación con comunicación efectiva, aprendí a utilizar palabras más adecuadas para llevar un mensaje más claro. Hay una que me encanta en decisiones críticas, cuando este estudiante dice, aprendí a ser menos coloquial. Vamos a ver otra, aprendí cómo mejorar mi escritura, me ayudó mucho. Aprendí que un formato más preciso y estructurado mejora la claridad de un análisis. Y ahora les voy a adelantar otras verbalizaciones. Esto es parte de un artículo que me aceptaron, me acaban de aceptar en la revista The Educational Forum de Routledge. Entonces hay una cita que incluí, esto ya es parte de la muestra del semestre pasado, que incluye el análisis cuantitativo. Aquí este estudiante también, lo que establezco, ¿verdad? Metacognitive awareness was particularly evident when students justified decisions. No acepté la palabra condensar porque no describe exactamente el proceso que quiero explicar. Entonces hay otra, y aquí pues lo analizo. Here, rejection itself becomes evidence of conceptual control. Students articulated criteria grounded in meaning rather than surface elegance, que es lo que le produce la inteligencia artificial. Y así por el estilo, otras verbalizaciones de los estudiantes que aquí hay otra, ¿verdad? Esta parte cumple mejor la función referencial porque define el concepto con mayor claridad, y así por el estilo en relación con el empoderamiento. Aquí hay otra.
Decidí mantener mi estructura porque refleja mejor el orden de mis argumentos. Another student described deleting AI added phrasing. Borré emocional o existencial porque amplía demasiado el enfoque. Eh, como así, pues de otras, muchas otras verbalizaciones que manifiestan un empoderamiento por parte de los estudiantes. Lo prometido, les comenté que modificamos, hicimos avalúo del avalúo y transformamos la bitácora a partir de los de resultados iniciales. Pues aquí está la versión que estamos usando ahora. El fragmento original, el fragmento corregido, qué aspectos del texto mejoraron y las próximas 3 columnas las abrimos un poco más para ampliar el alcance de la bitácora a otros cursos de español básico que no necesariamente son el de lenguaje y comunicación. ¿Cómo puedes explicar, perdón, cómo puedes explicar la corrección aplicando un marco teórico estudiado en el curso? Ejemplos de marcos, principios de la comunicación efectiva, criterios de textualidad, semiótica, otros. ¿Qué aspectos de la corrección rechazaste o alteraste y por qué? ¿Y qué aprendiste de la corrección realizada por la inteligencia artificial? Así que la bitácora la especificamos un poquito más, aunque da un poco más de trabajo para corregir, pero obtenemos un pensamiento crítico de mayor empoderamiento y se genera, como vieron en las citas que les compartí del artículo que me acaban de aceptar. En esas citas, pues se ve como también una actitud de quiero diferenciarme de Copilot, como de desafiante, de mi estilo está por encima de lo que pueda producir la herramienta artificial, de inteligencia artificial, aunque reconozco que me ayuda. Me ayuda a ser menos coloquial, pero yo no voy a ampliarlo a decirle condensar, porque condensar no es una palabra que yo uso o no es una palabra que refleja lo que yo quise comunicar. A partir de estas nociones que les he presentado lo más articuladamente posible sin emocionarme demasiado, vamos a reaccionar, vamos a recoger sus reacciones y verificar cómo sigue el engagement a 1 hora y media del taller, el involucramiento, si ya están con hambre, si siguen pegados, como decimos coloquialmente, o si se han involucrado en otras actividades. En el chat voy a compartir el enlace para completar esta actividad. Lo acabo de compartir en el chat. Y en pantalla tienen el código QR para aquellos y aquellas que estén en dispositivos móviles lo puedan acceder. Son las 6:33 en 2 minutos. Este sí que en 1 minuto se puede contestar. Esta es la reacción 2. Son las 6:33. A las 6:35 comienzo a compartir resultados. Es una pregunta abierta, la respuesta debe ser lo más intuitiva posible, no tiene que ser oración completa, puede ser una palabra, 2 palabras. Meta de engagement, hay 20 personas conectadas, vamos a dar un 10 personas, con 10 personas que contesten, cumplimos con la meta, vamos a ver si la logramos.
logramos la meta. Estaba nervioso cruzando los dedos, pero la hemos logrado y la hemos sobrepasado. Tenemos 12 respuestas y son las 6:35, así que voy a ir cerrando la posibilidad de seguir comentando, contestando. Por acá para mostrarles adecuadamente las respuestas. Veamos respuestas, veamos esa nube de palabras que nos dice sobre el rol docente. Mediador, estudiante, guía, facilitador, compromiso, pensamiento crítico, nuevas alternativas, adecuado. Viéndolo en detalle, podemos ver mediador, compromiso, interesante. Los docentes somos facilitadores y ahora también podemos guiarlos en el uso adecuado de la IA. Es más como un facilitador, uso dinámico, facilitador de aprendizaje, guía, oportunidad, guía. El docente es responsable de crear evaluaciones auténticas, correcto, como la bitácora, y asumir un rol activo en el proceso de evaluación. Estas respuestas tienen en común lo que más o menos nos mostró la nube de palabras, que es ese concepto de guía o de facilitador. ¿Eso es algo nuevo? Para mí no, para mí siempre hemos sido guías y facilitadores, así que la inteligencia artificial simplemente nos plantea una oportunidad de una forma distinta de convertirnos en guías, mediadores, facilitadores del aprendizaje. ¿Qué nos dice la literatura en relación o ya discutiendo los resultados de esta investigación? Que debe haber una mediación crítica en el proceso. El docente, como dijo la compañera o el compañero en la última respuesta que leí, el docente diseña prompts, delimita usos de la inteligencia artificial y guía la justificación de decisiones de escritura. Propende a la autoría y la voz. Exige una bitácora y reescrituras para preservar la voz propia y evitar homogeneización del estilo. Y hay un avalúo formativo con evidencias. El docente usa rúbricas y usa la bitácora para documentar el proceso y distinguir la contribución de la inteligencia artificial. Esa responsabilidad, de alguna manera, no lo dice la literatura, pero yo pienso en ello. De alguna manera también se la modelamos a los estudiantes. En esa fase 3 en la que escriben un texto nuevo usando las notas de la anterior, las notas de la inteligencia artificial y de la corrección del profesor, es una forma de fomentar en ellos también la documentación de la producción del conocimiento, la documentación responsable en los procesos de producción de conocimiento que no necesariamente son académicos, sino también profesionales, en su entorno profesional de las disciplinas que van a ejercer en el mundo del empleo. También el docente hace verificación y ejerce la prudencia epistémica, incorpora el cotejo de datos y fuentes antes de integrar contenido generado. Otra investigación que estamos iniciando tiene que ver sobre la integración efectiva y yo diría muy satisfactoria, que produce mucha, por lo menos a mí, me produce satisfacción personal, que es la posibilidad de integrar con mayor presencia a nuestros colegas, los docentes bibliotecarios, y lo mucho que nos pueden ayudar y colaborar y ser parte de esa integración del cotejo de datos y la diferenciación del texto producido por la herramienta de inteligencia artificial versus el que produce el estudiante. Como digo, es una futura investigación, pero en lo que hemos observado anecdóticamente ha sido maravilloso. Y disculpen el adjetivo calificativo. Autonomía y ética, el rol docente. El docente promueve ejercicios a mano sin la inteligencia artificial y reflexiones sobre la dependencia y los beneficios de la inteligencia artificial, mirando críticamente las oportunidades que nos da la herramienta. ¿Qué implicaciones tiene? Y bueno, las implicaciones les revelo acá entre nosotros en secreto, que implicaciones en la investigación institucional en una manera solapada, en una estrategia solapada,
para decirle a quien toma las decisiones lo que tiene que incluir en la normativa. Pues si hiciéramos hacer una normativa, una política sobre la integración de inteligencia artificial específicamente en ensayos, pues implicaría unas tareas por etapas. La preescritura, esa escritura a mano, la inteligencia artificial con el prompt delimitado, el nivel 2 de inteligencia artificial y una reescritura en el aula sin inteligencia artificial, pero con apoyo de la bitácora. Las rúbricas con nuevos criterios, esto es bien importante, integrar los criterios de voz propia y corrección de datos dentro de las herramientas de evaluación. Para mí es interesante, yo fui profesor de periodismo acá en el recinto y ya en los cursos de periodismo, de redacción periodística, ya teníamos criterios de voz propia y corrección de datos. Así que los hemos utilizado de base para adaptarlos e integrarlos a otras rúbricas del recinto, rúbricas analíticas, es decir, con indicadores y una escala que describe el nivel de desempeño. Las hemos utilizado estos criterios para adaptarlos a otras tareas. El acompañamiento breve y recurrente, que haya microtalleres de verificación de fuentes, prompt crafting básico, es decir, creación o diseño de prompt para los docentes enfocados en autonomía responsable. Así que la institución tiene que acompañar también al docente en esa integración escalonada. Criterios prácticos. Yo les llamo práctico, pero interesantemente son bastante abstractos. La transparencia, no son las salamandras, no es la piel como la salamandra, es declarar los prompts, las versiones y las decisiones de edición. Citamos las contribuciones de la inteligencia artificial cuando proceda, como establecen Shivani y Buckingham-Shum e Ibarra Zamorano. La pertinencia pedagógica tiene que ser en actividades. Hace rato un colega hablaba de un curso de química en los que hay que analizar, pues tal vez en ese curso no sea pertinente aplicar este modelo de bitácora. Así que es pertinente, según lo que ha demostrado la investigación hasta el momento, en cursos en los que se asigna un ensayo reflexivo más del tipo de redacción de investigación en ciencias sociales, educación, lengua. Eso es lo que nos dice la investigación. Así que tiene que haber esa pertinencia pedagógica, alinear el uso de la inteligencia artificial con resultados de aprendizaje y con el dominio de comunicación efectiva. Y la mitigación de riesgos, controlar el sesgo, reescribir para conservar la voz del estudiantado y evaluar desempeño en actividades en el salón sin inteligencia artificial. En estos criterios prácticos se vuelve a insistir en la necesidad de que eso exista, sea mínimo, sean 8 semanas, sean 2, pero que exista la producción del texto en el salón sin la inteligencia artificial. ¿Qué otras oportunidades podemos identificar? Les voy a pedir que entren en el chat para hacer el ejercicio de discusión. Estoy compartiendo ahora el enlace y aquellos y aquellas colegas que estén desde sus dispositivos móviles o sus teléfonos celulares pueden escanear el código QR que encuentran en pantalla. Esta es una pregunta abierta, pero deseamos que respondan de la manera más intuitiva posible, de modo que son las 6:44, a las 6:47 discuto resultados con la meta de que haya 10 respuestas. Hay 20 conectados, así que 10 respuestas.
Tenemos 3 respuestas. Vamos a ver. Lo más intuitivo posible. Plan mínimo. Hay 8 respuestas y nos queda 1 minuto. Ayúdenme a llegar a la meta. Vamos a quedar bien como UPR Carolina y UPR en general. Tenemos 9. Son las 6:47, todavía no acá. Ya tenemos las 10 respuestas. Llegamos a la meta. Y casi siempre se supera. Tenemos 11 respuestas. Vamos a cerrar el cuestionario. Estamos bien involucrados, muy bien. Tenemos un buen índice de engagement, por lo menos con el indicador de respuestas de formularios que puede estar sesgado por el acceso al formulario, no les abre, etcétera. Muy bien, vamos a cerrar el cuestionario y vamos a verificar esas respuestas en el ejercicio de discusión. Vamos a ver esa nube de palabras. Tenemos: describa cómo integraría la inteligencia artificial en cursos que usted facilita. Creación, lugar, estudiantes, ejercicios, biología general, 3 personajes, otras maneras, matemáticas, diario reflexivo, precursor complementario, búsqueda, genética. Vamos a verlas detalladamente. Revisión de la redacción de resultados de investigación. Creación de rúbricas entre actividades de evaluación. Súper. Los uso para que me generen ejercicios de práctica para los estudiantes, paulatinamente. Y la pregunta es abierta a propósito. Describa cómo. Ese cómo se puede contestar con adjetivos o adverbios. A propósito, la usaría para búsqueda de referencias, pero que las puedan verificar porque a veces no son confiables. Necesito pensar más en otras maneras. Muy bien. Integraría la IA para la redacción de informes de laboratorio de biología general o genética. Súper. Yo les digo que creen un episodio adicional del Miosit. Qué chévere, me encantaría ver eso. Ahí tiene un artículo, tiene un paper. Le exhorto a documentarlo para una investigación. Deben incluir al menos 3 personajes, un lugar y una situación del texto. Deben entregarme el prompt también. Súper. Ayudando a los estudiantes a usar la inteligencia artificial como un tutor de matemáticas en lugar de utilizarlo para que realice los ejercicios asignados. Excelente también forma de integrar. Limitado a no existente. Apoyar en la creación de diapositivas para presentaciones, borradores para redacción comercial. Súper. La integraría al diario reflexivo y búsqueda de precursor complementario de destino. Súper. Son distintas maneras muy válidas también de integrarla en las que podríamos adaptar y adoptar el modelo de la bitácora. Llegó el momento de darle espacio a que ustedes hablen y hagan preguntas, pero antes tenemos que corroborar si hemos cumplido lo que nos propusimos. Nos propusimos discutir un modelo para integrar la inteligencia artificial en la enseñanza de la comunicación efectiva a base de los resultados de una investigación lingüística. Lo hemos logrado. Pueden reaccionar con el dedo. Nos propusimos también
Estoy viendo a ver si añado una encuesta para el final. Nos propusimos también ejemplificar cómo la inteligencia artificial puede estimular el pensamiento crítico en la redacción en español. ¿Lo hemos logrado? Veo reacciones que sí, así que lo cotejo. Nos propusimos reflexionar sobre el rol docente como facilitador del avalúo del aprendizaje. No me pueden decir que no porque tengo la evidencia escrita en el Forms. Así que ya recopilé esa evidencia anónima de que atendimos ese objetivo de aprendizaje del taller. Y por último, nos propusimos identificar oportunidades para integrar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tampoco me pueden decir que no, porque lo documenté igualmente con por lo menos 10 participaciones, que fue la mitad de personas conectadas en el taller. ¿Hemos cumplido o no los objetivos del taller? Acabo de compartir la encuesta, no sé si todavía se ve en el chat, si ya se ve, porque se tarda. Ok, esta la acabo de compartir. Aquí está. Ahí pueden ir presionando los deditos que usted entienda que responde al cumplimiento o incumplimiento de los objetivos. Ya está en el chat la encuesta. Vamos a ver si llegamos. Tengo evidencia de por lo menos dos. Los últimos dos objetivos, los primeros dos. Voy a tomar esos cuatro personas seis que han contestado afirmativamente como que hemos logrado los objetivos del taller. El informe de la investigación no lo comparto al principio para que no se distraigan leyéndolo las personas curiosas como yo, que como estudiante me hubiera distraído leyéndolo mientras se daba el taller. Así que, pero lo comparto ahora al final, lo voy a compartir en el chat también. Tenemos en el chat, ahí está el sitio donde encuentran el informe de la investigación. Más adelante, como les dije, cuando termine el proceso de peer review, que me han pidieron unas correcciones y las estoy atendiendo, publicará el artículo de ya con datos del semestre pasado, así que un poco más robusto en la revista The Educational Forum. No me queda más que agradecerles, presentarles las referencias que aparecieron durante el taller. Y si hay preguntas, tenemos unos 8 minutos. No, mentira, sí, 7 minutos, por lo que le dejo la palabra al profesor Suazo perdón, el profesor Burgos para moderar las preguntas. No se preocupe, doctor. Mami también tiene ahí el total, incluso yo diría que hasta más derecho que mi viejo. Esto es un buen momento para hacer preguntas, hacer comentarios. Yo creo que ha sido un taller bien variado. Todos nosotros desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Hemos logrado de alguna manera u otra, aunque la palabra limitante implique un asunto tal vez un poco menos sustantivo que aquellos de nosotros que hemos implementado estas herramientas en otros grados, pero tampoco implica ausencia de lo mismo. Así que es un buen momento para poder comentar cualquier asunto que deseen presentar al grupo o aprovechar el expertise del doctor Aponte antes de cerrar. En ese entretiempo ya el doctor Aponte también acaba de compartir su correo electrónico. De igual forma tienen la encuesta de satisfacción del taller en el chat, en donde también al final encontrarán el enlace para la hoja de participación. Así que los dejo, le cedo el micrófono a quien desee para hacer preguntas o comentarios.
La profesora Naida Viera pregunta los niveles de uso de IA del 0 al 4, ¿dónde es que están definidos? Muy buena pregunta. Están parcialmente no tan esquematizados en el informe de la UNESCO y en el artículo que compartí durante la presentación, pero tal como los presenté y los aplicamos, está en la circular 8 del Decanato de Asuntos Académicos del recinto, que la estoy buscando, de circular 8 de 2024-2025. Me va a salir rápido. Aquí está. Circular La 8, acabo la acabo de 2024. poner ahí. Ah, súper. Este, ahí está. Del recinto de Río Piedras, porque aunque existe la política del sistema, pues esta circular lo que hace, como ya discutimos, pues esquematizarlo en los niveles y de modo que se pueda verbalizar en los prontuarios y en las tareas y en los sílabos. ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan con los colegas? Sobre ese particular, doctora Viera, vamos a, por si acaso, a finales de marzo, vamos a estar trabajando un taller específico sobre eso. Enfocado, debo decir, verdad, dependiendo del criterio de cada uno de nosotros, en cuanto a el tipo de tarea y la razonabilidad que queremos darle al estudiante del uso de la inteligencia artificial, cómo desde el primer día de clase podemos implementar eso en el silabario, poner las reglas de juego desde el día uno y asegurarnos, ¿verdad?, que esas dinámicas estén establecidas desde el comienzo del curso. Así que eso va a ser a finales de marzo, se lo estaremos mencionando pronto. ¿Algún comentario, pregunta adicional? Perfecto. Eh, yo sí voy a hacer un comentario final como de costumbre, los 2 minutos que me quedan. Primero quiero agradecerle al doctor Aponte por estar con nosotros en la noche de hoy. Yo creo que ha sido una exposición no solo maravillosa desde el punto de vista investigativo, sino que ha sido una exposición muy académica y de un calibre respetable. Así que le agradezco el haber sacado el espacio y el tiempo para compartir con nosotros su experiencia. Y por otro lado, creo que cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él inicialmente, el acercamiento de la investigación me pareció sumamente curioso e interesante, ya que tal vez ataca la preocupación o el denominador común que yo he identificado entre algunos de nosotros, y es cómo nos aseguramos que el uso de la inteligencia artificial no se convierte en un bastón del aprendizaje, sino que al contrario se convierte en una herramienta del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo convertimos en que la herramienta artificial se vaya convirtiendo en la calculadora de lo que en algún punto se pensó que iba a destruir el pensamiento crítico, y que hoy pues nadie pensaría coger una clase de cálculo e invertir el tiempo de un académico en teoría matemática en hacer procedimientos generales que ya una calculadora puede hacer? Y por eso es que él está aquí hoy, porque el acercamiento de su investigación me pareció muy, muy, muy innovador y perdonándonos que tenemos un lingüista en la casa, pero muy, muy atinado a cómo realmente podemos ir trabajando esta relación un tanto ambigua o de resistencia que tenemos con la tecnología, y incorporar distintos mecanismos en el salón de clase para poder tal vez un tanto mitigar las preocupaciones y ponerlas a prueba, ¿no? Porque esa es la parte yo creo que más entretenida de esto, ponerlas a prueba mediante procesos experimentales, cada uno de nosotros en sus áreas de expertise. Y basado en eso, ¿no? Pues retroalimentar el modelo y buscar maneras de asegurar que el pensamiento crítico de nuestros estudiantes
se continúe desarrollando y que cuando salgan al mercado laboral, ¿verdad? Tengan destrezas que les sean útiles en su vida profesional. Así que con eso nuevamente le quiero agradecer al doctor Aponte por su exposición, agradecerle a todos ustedes también por estar con nosotros en la noche de hoy. Como ya saben, la semana que viene vamos a estar trabajando les voy a dejar por aquí el enlace, el taller de lo que son los recursos abiertos o los recursos de Creative Commons que tienen licencia de Creative Commons, que nos permiten, ¿verdad?, tener una versatilidad en cuanto a el material que compartimos con nuestros estudiantes y utilizamos en nuestros cursos, sin que necesariamente haya una barrera de naturaleza económica en el acceso a la información. Así que con eso les agradezco nuevamente, agradezco al doctor Aponte por estar con nosotros y el día de mañana les voy a estar enviando varios de los artículos que el doctor Aponte hizo referencia durante la exposición, así como otros que ya yo acumulé para enviárselos posterior a este evento y que les sirvan, ¿no?, de información suplementaria. Así que les robé un minuto a todo el mundo. Gracias nuevamente y nos vemos el jueves que viene en el próximo taller. Gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y todas y gracias por la invitación. Gracias.